Hola, buenos días, ¿qué tal todos? Bueno, prosigamos esta modesta aventura digital con este capítulo 13 de las consultas de Sanchuela, dedicado hoy a la intertextualidad. Venga, vamos. En un texto, la intertextualidad consiste en todos aquellos marcadores de la presencia de un texto ajeno. Dicho de otro modo, es la relación que el texto que estoy leyendo tiene con otros textos del mismo autor o no. Veamos ahora cuáles son las distintas modalidades de la intertextualidad en la literatura. A la hora de poner un primer ejemplo, yo creo que el mejor de los ejemplos para entender lo que es la intertextualidad es el Quijote. Bueno, cuyo primer tomo fue publicado en 1605 y cuyo segundo tomo fue publicado en 1615. Y rápidamente vamos a ver cómo el Quijote influencia, inspira a muchísimos autores, tanto por su contenido como por su forma. Si nos fijamos en la manera como Cervantes encabezó los capítulos del Quijote, es fácil observar aquí cómo, en este ejemplo que te propongo, el mexicano Sergio Pitol, en su novela titulada Domar a una divina garza, imita la manera de encabezar. Entonces, la intertextualidad aquí es una forma de imitación. En este segundo ejemplo, la intertextualidad consiste en una cita insertada antes del texto propiamente dicho y se trata de un epígrafe. Veremos a continuación cómo la intertextualidad puede ser una alusión a, por ejemplo, un autor, en este caso Cervantes, y puede ser también una referencia no tanto al autor como a la obra del dicho autor propiamente dicho. Y veis cómo es una intertextualidad que consiste entonces en una referencia cultural, en una alusión, y ahí evidentemente plantea toda la cuestión de los conocimientos previos del lector. Bueno, ¿qué tal? A esas alturas del tutorial hemos visto entonces que podía haber una alusión al autor, podía haber también una alusión a la obra, y en este ejemplo estamos viendo que puede haber también una referencia, una alusión a un personaje conocido de la literatura. Estamos viendo cómo abundan las referencias a textos, a autores, en forma de homenajes. Cuando nos referimos a Menar, autor del Quijote, el texto de Borges, vimos que había una derivación del texto de Cervantes y había sobre todo una transformación, un proceso de reescritura. En el caso de Quevedo, en el testamento del Quijote, vemos que la intertextualidad no siempre equivale a un homenaje. En este caso se trata a las claras de una parodia, de un pastiche, es decir, una reescritura con una intención claramente sarcástica. Además del Quijote, ves en estos ejemplos del Don Juan y de la Celestina como muchísimas veces la intertextualidad se nutre de los grandes mitos, de la literatura. Bueno, dos cositas más antes de terminar. Bueno, la paráfrasis y la intratextualidad. Me viene de perlas y nunca me hago de rogar, ya lo sabes, hablar de Javier Marías, porque en uno de sus libros el título en realidad es una cita, es una paráfrasis de un verso de Shakespeare. Vamos a escucharlo ahora. Así empieza lo malo es el título de tu nueva novela y de nuevo Shakespeare aparece en un título. Creo que ya deben ser 5 o 6 libros, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que la frase no está completa. No, pues si estuviera completa sería como título un poco demasiado largo. Es una cita de Hamlet que dice así empieza lo malo y lo peor queda atrás. Que, bueno, y en fin, aparece en el texto un par de veces y yo creo que es la 7ª vez que utilizo cita de Shakespeare para títulos, contando alguno de artículos y tal. Le debo mucho y por eso suelo llevarlo aquí puesto. No me había fijado. Sí, desde hace bastantes años.
además de la cita, tal como la ha evocado el propio Marías en el vídeo, Javier Marías está utilizando ahora últimamente en sus novelas una técnica de superposición, es decir, que volvemos a encontrar, por ejemplo, en Los enamoramientos y en Así empieza lo malo, a los mismos personajes. Me refiero, por ejemplo, a la presencia del profesor Rico. Y este elemento que se superpone de un texto a otro dentro de las obras del mismo autor, es la intratextualidad. De pera limonera, para terminar este tutorial, no podía faltar, desde luego, Juan Marsé. En su última novela, Esa puta tan distinguida, con perdón, este es el título, se refiere en realidad al padre de una protagonista que estaba presente en su novela anterior. Es decir, que saca en esta última novela al padre de Violeta, y veis cómo es un rasgo intratextual que pueden entender unos cuantos lectores, en todo caso los que hayan leído la novela anterior. Muchísimas gracias por tu atención. Si te ha gustado este tutorial, gracias por suscribirte a mi canal y nos vemos dentro de poco.